Yagüez capítulo 14, Streptococcus. Introducción. Los estreptococos son bacterias esféricas gram-positivas que de manera característica forman pares o cadenas durante su multiplicación. Tienen una amplia distribución en la naturaleza. Algunos son miembros de la microflora normal de los seres humanos. Otros están relacionados con enfermedades humanas importantes atribuibles en parte a la infección por estreptococos y en parte a la sensibilización a ellos. Los estreptococos elaboran diversas sustancias y enzimas extracelulares. Los estreptococos son un grupo extenso y heterogéneo de bacterias y ningún sistema es suficiente para clasificarlos. No obstante, es imprescindible comprender la clasificación para entender su importancia médica. Clasificación de los estreptococos. La clasificación de los estreptococos en categorías principales se ha basado en una serie de observaciones durante muchos años. Morfología de la colonia y reacciones hemolíticas en agar sangre. Especificidad serológica de la sustancia específica de grupo de la pared celular y otros antígenos de la pared celular o capsulares. Reacciones bioquímicas y resistencia a los factores físicos y químicos. Y características psicológicas. Asimismo, se ha utilizado la genética molecular para estudiar a los estreptococos. Las combinaciones de los métodos antes mencionados han permitido clasificar a los estreptococos con fines clínicos y epidemiológicos, pero a medida que ha evolucionado el conocimiento, se han introducido nuevos métodos, los que ha dado como resultado que se hayan descrito varios sistemas de clasificación. En algunos casos, se han utilizado diferentes nombres de especies para describir a los mismos microorganismos. En otros casos, los miembros de la misma especie se han incluido en otra especie o se han clasificado por separado. El género Enterococos, por ejemplo, comprende ahora algunas especies previamente clasificadas como estreptococos del grupo D. La clasificación de los estreptococos descritos en los párrafos siguientes y resumidos en el cuadro 14 constituye un enfoque lógico. Hemólisis. Muchos estreptococos pueden producir hemólisis de los eritrocitos in vitro en grados variables. La destrucción completa de los eritrocitos con el aclaramiento de la sangre alrededor del crecimiento bacteriano se denomina hemólisis beta. La lisis incompleta de los eritrocitos con reducción de la hemoglobina y la formación de pigmento verde se llama hemólisis alfa. Otros estreptococos son no hemolíticos, a veces denominada hemólisis gamma. En el cuadro 14 se muestran los patrones de hemólisis de los estreptococos que tienen importancia médica en el ser humano. Se utiliza la clasificación de los patrones hemolíticos principalmente en los estreptococos y no con otras bacterias que producen enfermedades y que suelen producir diversas hemolicinas. Sustancia específica de grupo. Clasificación de Lancefield. Este hidrato de carbono está contenido en la pared celular de muchos estreptococos y constituye la base del agrupamiento serológico en los grupos de Lancefield A a H y K a U. La especificidad serológica del hidrato de carbono específico del grupo está determinada por un aminoglúcido. En caso de estreptococos del grupo A, esta es la ramnosa N-acetilglucosamina. En el caso del grupo B, es un polisacárido de ramnosa glucosamina. Para el grupo C, es la ramnosa N-acetilgalactosamina. Para el grupo D, es el ácido teicoico de glicerol que contiene D-alanina y glucosa. Y para el grupo F, es una glucopiranosil N-acetilgalactosamina. Se preparan extractos de antígenos específicos de grupo para el agrupamiento de los estreptococos por diversos métodos. Extracción de cultivo, centrifugado, tratado con ácido clorhídrico caliente, ácido nitroso o formamida, mediante lisis enzimática de células estreptocócicas, por ejemplo con pepsina o tripsina, o mediante autoclave de suspensiones de células. Estos extractos contienen el hidrato de la sustancia específica, el carbohidrato de la sustancia específica, de grupo que produce disueros específicos de reacciones con la precipitina. Esto permite el ordenamiento de muchos estreptococos en los grupos A hasta la H y de la K hasta la U. Por lo regular se realiza la tipificación solo para los grupos A, B, C, F y G, que causan enfermedad en el ser humano y para los cuales no hay reactivos que permitan la tipificación utilizando aglutinación simple o reacciones de color. Polisacáridos capsulares. La especificidad antigénica de los polisacáridos capsulares se utiliza para clasificar a estreptococos pneumoniae en más de 90 tipos y para tipificar los estreptococos del grupo B, como Agalactia. Cuadro características de estreptococos de importancia clínica. Streptococcus pyogenes.
Grupo A, hemólisis beta, hábitat, faringe, piel, laboratorio, colonias grandes, más de 0.5 milímetros, positividad en la prueba con PYR, inhibido por bacitracina. Enfermedades frecuentes e importantes: faringitis, impétigo, fiebre reumática, glomerulonefritis, choque tóxico. Streptococcus agalactiae. Grupo B, hemólisis beta, aparato genital femenino, tubo digestivo bajo, hidrólisis de hipurato, CAMP, positivo, sepsis neonatal y meningitis bacteriemia en adultos. Streptococcus dysgalactiae, subespecies Equisimilis, otros. Grupo C, G, hemólisis beta, infecciones humanas. Alfa, ninguno. Faringe, colonias grandes, más de 0.5 milímetros. Faringitis, infecciones piógenas similares a estreptococos del grupo A. Enterococos fecales y otros, grupo D, hemólisis ninguna o alfa. Colon, cultivo en presencia de bilis, hidroliza, esculina, desarrollo de cloruro de sodio al 6.5%, PYR positivo. Absceso abdominal, infección de las vías urinarias, endocarditis. Grupo de Streptococcus bovis, grupo D, hemólisis ninguna. Colon, árbol biliar, cultivo en presencia de bilis, hidroliza, esculina, ningún desarrollo en cloruro de sodio a 6.5%, degrada almidón. Endocarditis se aísla con frecuencia en hemocultivo en pacientes con cáncer de colon, enfermedades biliares. Grupo de Streptococcus anginosus, Streptococcus intermedios, Streptococcus constellatus. Grupo de Streptococcus milleri. Grupo F, A, C, G, y no tipificable. Hemólisis alfa, beta, ninguna. Faringe, colon, aparato genital femenino. Variantes de colonia pequeña, menos de 0.5 milímetros, de especies hemolíticas, beta. Los microorganismos del grupo A son resistentes a la bacitracina y son PYR negativos. Tipos de fermentación de carbohidratos. Infecciones piógenas, incluidos abscesos cerebrales. Streptococcus viridans, muchas especies, por lo general no tipificado o no tipificable. Alfa, ninguna. Boca, faringe, colon, aparato genital femenino, resistente a aptoquina, colonias insolubles en bilis, tipo de fermentación de carbohidratos. Caries dental, Streptococcus mutans, endocarditis, abscesos, con muchas otras especies bacterianas. Algunas especies como Streptococcus mitis tienen un alto grado de resistencia a la penicilina. Streptococcus pneumoniae, ninguna. Alfa, nasofaringe, susceptibilidad a aptoquina, colonias susceptibles en bilis, positividad en la reacción tumefacción capsular. Neumonía, meningitis, endocarditis, otitis media y sinusitis. Peptostreptococcus, muchas especies. Ninguna. Alfa. Boca y colon, aparato genital femenino, anaerobios obligados, abscesos, con otras múltiples especies de bacterias. Reacciones bioquímicas. Las pruebas bioquímicas comprenden reacciones de fermentación de carbohidratos, pruebas para determinar la existencia de enzimas y pruebas de susceptibilidad o resistencia a determinados compuestos químicos. Las pruebas bioquímicas se utilizan muy a menudo para clasificar estreptococos después del desarrollo de la colonia y de observar las características hemolíticas. Se utilizan las pruebas bioquímicas para especies que por lo general no reaccionan con las preparaciones de anticuerpos frecuentemente utilizadas para las sustancias específicas de los grupos A, B, C, F, G. Por ejemplo, los Streptococcus viridans son hemolíticos alfa o no hemolíticos y no reaccionan con los anticuerpos que suelen utilizarse para la clasificación de Lancefil. Para determinar las especies de Streptococcus viridans se necesita una serie de pruebas bioquímicas. Muchas especies de Streptococcus, incluidos Streptococcus piógenes del grupo A, S. agalactiae del grupo B y los Enterococos grupo D, se caracterizan por combinaciones de rasgos, características de desarrollo de la colonia, patrones de hemólisis en agar sangre, hemólisis alfa, hemólisis beta o ausencia de hemólisis, composición antigénica de las sustancias de la pared celular específicas del grupo y reacciones bioquímicas. Los tipos de la especie de Streptococcus pneumoniae neumococos se clasifican también según la composición antigénica de los polisacáridos capsulares. Los Streptococcus viridans pueden ser hemolíticos alfa o no hemolíticos. Por lo general se determina su especie mediante reacciones bioquímicas.
Puesto que las reacciones bioquímicas son muy laboriosas y a menudo no son confiables, los laboratorios con recursos para pruebas moleculares como la hibridación de ácido nucleico peptídico en la secuenciación génica están reemplazando las pruebas fenotípicas con estos métodos cuando es necesaria la identificación de Streptococcus viridans. Estreptococos desarrollados en hemocultivo que muestra cocos gram positivos en cadena. Aumento del original 1000. Estreptococos hemolíticos del grupo beta. Estreptococos hemolíticos beta del grupo A. Estreptococos piógenes. Después del cultivo durante la noche con la placa de 10 centímetros con agar sangre de carnero al 5%. Las colonias blancas pequeñas 0.5 a 1 milímetro de diámetro están rodeadas por zonas difusas de hemólisis beta de 7 a 10 milímetros de diámetro. Estreptococos de interés médico particular. Los siguientes estreptococos y enterococos tienen importancia especial en medicina. Estreptococos piógenes. La mayor parte de los estreptococos que contienen el antígeno del grupo A es Streptococcus pyogenes. Es un prototipo de microorganismo patógeno humano. En este caso sirve para ilustrar las características generales de los estreptococos y las características específicas de la especie. Streptococcus pyogenes es el principal microorganismo patógeno humano que produce invasión local o sistémica y trastornos inmunitarios post-estreptocócicos. Streptococcus pyogenes suele producir zonas grandes de 1 centímetro de diámetro de hemólisis beta alrededor de las colonias mayores de medio milímetro de diámetro. Son PR positivos, hidrólisis de 1-pirrolidonil-2-naftilamida y suelen ser susceptibles a la bacitracina. Morfología de identificación. Microorganismos típicos. Los cocos individuales son esféricos u ovoides y están dispuestos en cadenas. Los cocos se dividen en un plano perpendicular al eje longitudinal de la cadena. Los miembros de la cadena a menudo tienen un aspecto diplocócico llamativo y esporádicamente se observan formas semejantes a un bastón. Las longitudes de las cadenas son muy variables y están condicionadas por factores ambientales. Los estreptococos son gram positivos, sin embargo, a medida que envejece un cultivo y mueren, las bacterias pierden su gran positividad y pueden tener un aspecto gram negativo. En el caso de algunos estreptococos, esto puede ocurrir después de la incubación durante la noche. Casi todas las cepas del grupo A cuadro producen cápsulas que constan de ácido hialurónico. Las cápsulas son más notables en los cultivos muy recientes y impiden la fagocitosis. La cápsula de ácido hialurónico posiblemente tiene una participación más importante en la virulencia de lo que a menudo se aprecia y se cree que junto con la proteína M ha sido un factor importante en el resurgimiento de la fiebre reumática en Estados Unidos durante las décadas de 1980 y 90. La cápsula se une a la proteína fijadora de ácido hialurónico CD44 en las células epiteliales humanas. La fijación produce alteración de las uniones intercelulares y permite a los microorganismos mantenerse en el medio extracelular conforme penetran el epitelio. Las cápsulas de otros estreptococos, por ejemplo Galactia y Pneumoniae, son diferentes. La pared celular de estreptococos piógenes contiene proteínas, antígenos M, T, R, hidratos de carbono específicos del grupo y peptidoglucanos. Las fibras de aspecto filiforme se proyectan a través de la cápsula de estreptococos del grupo A. Las fibras constan en parte de proteína M y están cubiertas con ácido lipoteicoico. Este último es importante en la adherencia de los estreptococos a las células epiteliales. En cultivo, la mayor parte de los estreptococos se desarrollan en medios sólidos como colonias discoides, por lo general de 1 a 2 milímetros de diámetro. Piógenes hemolítico beta. Otras especies tienen características hemolíticas variables. Características de crecimiento. La energía se obtiene principalmente de la utilización de glucosa con ácido láctico como producto final. La proliferación de los estreptococos tiende a ser deficiente en los medios sólidos o en caldo, a menos que estén enriquecidos con sangre o líquidos hísticos. Las necesidades nutricias varían ampliamente entre las diferentes especies. Los microorganismos patógenos humanos son más exigentes y necesitan diversos factores de multiplicación. La multiplicación y la hemólisis se facilitan por la incubación en CO2 a 10%. La mayor parte de los estreptococos hemolíticos patógenos se desarrollan mejor a una temperatura de 37 grados. Casi todos los estreptococos son anaerobios facultativos y crecen en condiciones aerobias y anaerobias. Los peptoestreptococos son anaerobios obligados. Variación. Las variantes de la misma cepa de estreptococos pueden mostrar diferentes formas de colonias. Esto es muy notable en cepas de estreptococos piógenos, lo que origina colonias mate o brillantes. Las colonias mate constan de microorganismos que producen mucha proteína M y por lo general son virulentos. Los microorganismos S piógenos en las colonias brillantes tienden a producir escasa proteína M y a menudo no son virulentos. Estructura antigénica. La proteína M. Esta sustancia es un factor de virulencia importante en estreptococos piógenes del grupo A.
La proteína M aparece como proyecciones filiformes de la pared celular estreptocócica. Cuando está presente la proteína M, los estreptococos son virulentos y si no hay anticuerpos específicos tipo M, pueden resistir la fagocitosis a cargo de los leucocitos polimorfonucleares. El estreptococcus pyogenes que carece de proteína M no es virulento. La inmunidad a la infección con estreptococos del grupo A está relacionada con la presencia de anticuerpos específicos contra la proteína M. Puesto que hay muchos, tal vez 150 tipos de proteína M, una persona puede tener infecciones repetidas de estreptococos pyogenes del grupo A de diferentes tipos de M. Tanto los estreptococos del grupo C como los del grupo G tienen genes homólogos con los genes de la proteína M del grupo A y se ha encontrado proteína M en los estreptococos del grupo G. La molécula de proteína M tiene una estructura enrollada en forma de bastón que separa dominios funcionales. La estructura permite un gran número de cambios de la secuencia y a la vez mantiene la función de los inmunodeterminantes de proteína M, por lo tanto puede cambiar fácilmente. Hay dos clases estructurales importantes de proteína M, las clases 1 y 2. Al parecer la proteína M y tal vez otros antígenos de la pared celular estreptocócica tienen una participación importante en la patogenia de la fiebre reumática. Las membranas purificadas de la pared celular estreptocócica inducen anticuerpos que reaccionan con el sarcolema cardíaco del ser humano. No se han aclarado las características de los antígenos de reacción cruzada. Un componente de la pared celular de algunos tipos selectos de proteína M induce anticuerpos que reaccionan con el tejido muscular cardíaco. Los dominios antigénicos conservados con la proteína de clase IM reaccionan en forma cruzada con el músculo cardíaco humano y la proteína de clase 1M puede ser un determinante de virulencia para la fiebre reumática. Sustancia T. Este antígeno no tiene ninguna relación con la virulencia de los estreptococos. A diferencia de la proteína M, la sustancia T es ácido lábil y termolábil. Se obtiene estreptococos mediante digestión proteolítica que rápidamente destruye las proteínas M. La sustancia T permite la diferenciación de determinados tipos de estreptococos por aglutinación con antisueros específicos, en tanto que otros tipos comparten la misma sustancia T. Sin embargo, otro antígeno de superficie se ha denominado proteína R. Nucleoproteínas. La extracción de estreptococos con álcalis débiles produce mezclas de proteínas y otras sustancias de escasa especificidad serológica denominadas sustancias P que probablemente constituyen la mayor parte del cuerpo de la célula estreptocócica. Toxinas y enzimas. Más de 20 productos extracelulares que son antigénicos son elaborados por estreptococos pyogenes, incluidos los siguientes. Streptocinasa o fibrinolicina. La streptocinasa es producida por muchas cepas de estreptococos hemolíticos beta del grupo A. Transforma el plasminógeno del plasma humano en plasmina, una enzima proteolítica activa que digiere fibrina y otras proteínas. Este proceso de digestión puede interferirse por inhibidores séricos inespecíficos y por un anticuerpo específico, la antiestreptocinasa. Se ha administrado streptocinasa por vía intravenosa para tratar la embolia pulmonar y trombosis venosas y de la arteria coronaria. Streptodornasa. La streptodornasa o desoxirribonucleasa estreptocócica despolimeriza DNA. Se puede cuantificar la actividad enzimática por la disminución de la viscosidad de las soluciones de DNA conocidas. Los exudados purulentos deben su viscosidad en gran parte a la desoxirribonucleoproteína. Se utilizan mezclas de streptodornasa y streptocinasa para el desbridamiento enzimático. Ayudan a la licuefacción de exudados y facilitan la eliminación de pus y tejido necrótico. Por consiguiente, los fármacos antimicrobianos penetran mejor y las superficies infectadas se restablecen con mayor rapidez. Se forma un anticuerpo contra DNasa después de infecciones estreptocócicas, límite normal 100 unidades, sobre todo después de infecciones cutáneas. Hialuronidasa. La hialuronidasa degrada ácido hialurónico, un componente importante de la sustancia fundamental del tejido conjuntivo. En consecuencia, la hialuronidasa ayuda a diseminar los microorganismos infectantes, factor de diseminación. Las hialuronidasas son antigénicas y específicas para cada fuente bacteriana o hística. Tras la infección por microorganismos productores de hialuronidasa se encuentran anticuerpos específicos en el suero. Exotoxinas pirógenas, toxina eritrógena. Las exotoxinas pirógenas son elaboradas por estreptococos pirógenos. Existen 3 exotoxinas pirógenas estreptocócicas, A, B y C, las cuales son antigénicamente distintas. La exotoxina A se ha estudiado más ampliamente. Es producida por estreptococos del grupo A que aportan un fagolisógeno. Las exotoxinas pirógenas estreptocócicas se han relacionado con el síndrome de choque tóxico estreptocócico y la fiebre escarlatina. La mayor parte de las cepas de estreptococos del grupo A aislada de pacientes con síndrome de choque tóxico estreptocócico produce exotoxina A pirógena estreptocócica o tienen el gen que la codifica. En cambio, solo alrededor del 15% de los estreptococos del grupo A aislados de otros pacientes tienen el gen.
La exotoxina C pirógena estreptocócica también puede contribuir al síndrome, mientras que no está clara la participación de la exotoxina B pirógena estreptocócica. Los estreptococos del grupo A relacionados con el síndrome de choque tóxico son principalmente proteína M tipos 1 y 3. Las exotoxinas pirógenas funcionan como superantígenos que estimulan los linfocitos T al unirse al complejo de histocompatibilidad mayor 2 en la región B subbeta del receptor del linfocito T. Los linfocitos T activados liberan citocinas que median el choque y la lesión de los tejidos. Los mecanismos de acción al parecer son similares a los que se presentan por la toxina 1 del síndrome tóxico estafilocócico y las enterotoxinas estafilocócicas. Difosfopiridina nucleotidasa. Esta enzima es excretada hacia el ambiente por algunos estreptococos. Esta sustancia puede estar relacionada con la capacidad del microorganismo para destruir los leucocitos. Las proteínas A y la amilasa son producidas por algunas cepas. Hemolicinas. Estreptococos piógenes hemolítico beta del grupo A elabora dos hemolicinas estreptolicinas. Las estreptolicinas O es una proteína de peso molecular 60.000 que tiene actividad hemolítica en el estado reducido, grupos SH disponibles, pero rápidamente es inactivada en presencia de oxígeno. La estreptolicina O es responsable de una parte de la hemólisis que se observa cuando el crecimiento se presenta en cortes profundos dentro del medio de las placas de agar sangre. Se combina cuantitativamente con la antiestreptolicina O ASO, un anticuerpo que aparece en el ser humano después de la infección por cualquier estreptococo que produzca estreptolicina O. Este anticuerpo bloquea la hemólisis provocada por la estreptolicina O. Este fenómeno constituye la base de una prueba cuantitativa para el anticuerpo. Un título sérico de ASO que supere las 160-200 unidades se considera anormalmente alto e indica infección reciente por estreptococos piógenos o concentraciones de anticuerpo persistentemente elevadas a consecuencia de una respuesta inmunitaria excesiva ante una exposición previa en una persona hipersensible. La estreptolicina S es la enzima que produce las zonas hemolíticas alrededor de las colonias estreptocócicas que crecen en la superficie de las placas de agar sangre. Es elaborada en presencia de suero, de ahí el nombre de estreptolicina S. No es antigénica, pero puede ser inhibida por un factor inespecífico que a menudo está presente en los sueros de seres humanos y animales y es independiente de la experiencia previa con estreptococos. Patogenia y manifestaciones clínicas. Diversos procesos patológicos distintivos se relacionan con las infecciones por estreptococos piógenos. Las infecciones se pueden dividir en varias categorías. Enfermedades atribuibles a la invasión por estreptococos piógenes y estreptococos hemolíticos beta del grupo A. La puerta de entrada determina el cuadro clínico principal. Sin embargo, en cada caso hay una infección difusa que se propaga con rapidez y afecta a los tejidos y se extiende por los conductos linfáticos produciendo solo una supuración local mínima. Desde los linfáticos la infección puede extenderse hacia la circulación sanguínea. Erisipela. Si la puerta de entrada es la piel, sobreviene la erisipela con edema engrosado masivo y un margen de infección que avanza rápidamente. Celulitis. La celulitis estreptocócica es una infección aguda de diseminación rápida de la piel y los tejidos subcutáneos. Se presenta tras la infección relacionada con traumatismos leves, quemaduras, heridas o incisiones quirúrgicas. Se presenta dolor, hipersensibilidad, edema y eritema. La celulitis se distingue de la erisipela por dos manifestaciones clínicas. En la celulitis, la lesión no está elevada y no está bien definida la línea entre el tejido afectado y el sano. Fascitis necrosante, gangrena estreptocócica. Esta es una infección de los tejidos subcutáneos y la fascia. Hay necrosis considerable y de diseminación muy rápida de la piel y tejidos subcutáneos. Otras bacterias, además de estreptococos piógenes, también causan fascitis necrosante. Los estreptococos del grupo A que producen fascitis necrosante a veces también se han denominado bacterias comedoras de carne. Fiebre puerperal. Los estreptococos entran en el útero después del parto. Sobreviene la fiebre puerperal, que es una septicemia que se origina en la herida infectada endometritis. Bacteriemia o septicemia. La infección de las heridas traumáticas o quirúrgicas por estreptococos produce bacteriemia, la cual rápidamente puede ser mortal. La bacteriemia por estreptococos piógenes también puede presentarse tras infecciones cutáneas como celulitis y pocas veces faringitis. Enfermedades atribuibles a la infección local por estreptococos piógenes y sus productos derivados. Faringitis estreptocócica. La infección más frecuente debido a estreptococos piógenes hemolítico beta es la faringitis estreptocócica. Piógenes adhieren al epitelio faríngeo por medio de fimbrias superficiales cubiertas de ácido lipoproteíco y por medio de ácido hialurónico en las cepas encapsuladas. La fibronectina de glucoproteína, peso molecular 440.000 en las células epiteliales probablemente funcionan como ligando de ácido lipoproteíco. En los lactantes y en los niños pequeños la faringitis ocurre como una rinofaringitis subaguda con una secreción serosa líquida y poca fiebre, pero con tendencia de la infección a extenderse hacia el oído medio y a la apófisis mastoides.
Los ganglios linfáticos cervicales suelen estar aumentados de tamaño. La enfermedad puede persistir durante semanas. En los niños mayores y en los adultos, la enfermedad es más aguda y se caracteriza por rinofaringitis intensa, amigdalitis e hiperemia intensa y edema de las mucosas con exudado purulento, adenomegalia cervical dolorosa y por lo general fiebre alta. 20% de las infecciones es asintomático. Puede presentarse un cuadro clínico similar con la mononucleosis infecciosa, la difteria con una infección gonocócica y la infección por adenovirus. La infección de las vías respiratorias altas por estreptococos pyogenes por lo general no afecta a los pulmones. Cuando se presenta neumonía progresa rápido y es grave, y lo más frecuente es que sea una secuela de infecciones virales, por ejemplo influenza o sarampión, que al parecer intensifican considerablemente la susceptibilidad. Pioderma estreptocócica. La infección local de las capas superficiales de la piel, sobre todo en los niños, se denomina impétigo. Consta de vesículas superficiales que se rompen y de zonas erosionadas cuya superficie de soya está cubierta de pus y más tarde se encostra. Se disemina por continuidad y es muy contagiosa, sobre todo durante los climas húmedos calientes. Ocurre una infección más generalizada en la piel eczematosa o herida o en las quemaduras y pueden avanzar a la celulitis. Las infecciones cutáneas por estreptococos del grupo A suelen ser atribuibles a los tipos M49, 57, 59, a los tipos M49, 57 y 59 a 61 y pueden anteceder a la glomerulonefritis, pero a menudo no originan fiebre reumática. Streptococcus aureus puede provocar una infección que es idéntica desde el punto de vista clínico y a veces está presente tanto Streptococcus pyogenes como Staphylococcus aureus. Infecciones invasivas por estreptococos del grupo A, síndrome de choque tóxico, estreptocócico y fiebre escarlatina. Las infecciones invasivas y fulminantes por estreptococos pyogenes con síndrome de choque tóxico, estreptocócico se caracteriza por choque bacteriana, insuficiencia respiratoria y falla de múltiples órganos. Ocurre en el deceso en casi 30% de pacientes. Las infecciones tienden a presentarse después de traumatismos leves en personas por lo demás sanas con múltiples variantes de infección de tejidos blandos. Estas comprenden fascitis necrosantes, miositis e infecciones en otros tejidos blandos. La bacteriemia ocurre con frecuencia en algunos pacientes, sobre todo en aquellos infectados por estreptococos del grupo A de los tipos M1 o 3. La enfermedad se manifiesta por infección focal de tejidos blandos que se acompaña de fiebre y de choque rápidamente progresivo con falla de múltiples órganos. Puede presentar eritema y descamación. Los estreptococos pyogenes de los tipos M1 y 3 y tipos 12 y 28 que elaboran exotoxina piógena A o B se relacionan con infecciones graves. Las exotoxinas pirógenas AC también producen fiebre escarlatina relacionada con faringitis por estreptococos pyogenes o con infección cutánea o de tejidos blandos. La faringitis puede ser grave. El exantema aparece en el tronco después de 24 horas de la evolución de la enfermedad y se disemina para afectar las extremidades. El síndrome de choque tóxico, estreptocócico y fiebre escarlatina son enfermedades que se traslapan clínicamente. Enfermedades postestreptocócicas, fiebre reumática y glomerulonefritis. Después de una infección aguda de estreptococos pyogenes hay un periodo de latencia de 1 a 4 semanas, después de la cual a veces se presenta nefritis o fiebre reumática. El periodo de la latencia indica que estas enfermedades postestreptocócicas no son atribuibles al efecto directo de la bacteria diseminada, más bien representan una respuesta de hipersensibilidad. La nefritis más a menudo va precedida de una infección de la piel. La fiebre reumática con más frecuencia va precedida de una infección del sistema respiratorio. Glomerulonefritis aguda a veces se presenta 1 a 4 semanas después de la infección cutánea por estreptococos pyogenes. Pioderma impétigo. Algunas cepas son muy nefritógenas, principalmente las de tipos M2, 42, 49, 56, 57 y 60. Otros tipos M nefritógenos relacionados con infecciones faringias y glomerulonefritis son 1, 4, 12 y 25. Después de las infecciones cutáneas estreptocócicas fortuitas, la frecuencia de nefritis es menor de 0.5%. Es posible que la glomerulonefritis se inicie por complejos de antígeno-anticuerpo que se depositan en la membrana basal glomerular. El antígeno más importante probablemente está en la membrana del protoplasto estreptocócico. En la nefritis aguda hay sangre y proteína en orina, edema, hipertensión arterial. Este es estreptococos piógenes. En la nefritis aguda hay sangre y proteína en orina, edema, hipertensión arterial y retención de nitrógeno o de urea. Las concentraciones de complemento en suero también son bajas. Pocos pacientes fallecen. Algunos presentan glomerulonefritis crónica con insuficiencia renal al final y la mayoría se restablece por completo. Fiebre reumática. Esta es una secuela más grave de la infección por estreptococos piógenes, pues produce lesión del músculo y las válvulas del corazón. Determinadas cepas de estreptococos del grupo A contienen antígenos de la membrana celular que tienen reacción cruzada con antígenos de tejido cardíaco humano. El suero de pacientes con fiebre reumática contiene anticuerpos contra estos antígenos.
El inicio de la fiebre reumática suele ir precedido de infección por estreptococos pyogenes 1 a 4 semanas antes, aunque la infección puede ser leve y es posible que no se detecte. Sin embargo, en general, los pacientes con faringitis estreptocócica más graves tienen una mayor posibilidad de presentar fiebre reumática. En la década de 1950, las infecciones estreptocócicas no tratadas se acompañaban de fiebre reumática hasta 3% del personal militar y 0.3% de niños civiles. La fiebre reumática en la actualidad es relativamente escasa en Estados Unidos, menos de 0.05% de las infecciones estreptocócicas, pero es más de 100 veces más frecuente en los países tropicales y es la causa más importante de cardiopatía en personas jóvenes que viven en países en vías de desarrollo. Los signos y síntomas característicos de la fiebre reumática comprenden fiebre, ataque al estado general, poliartritis migratoria no purulenta y signos de inflamación de todas las capas del corazón, endocardio, miocardio y pericardio. Es característico que la carditis produzca engrosamiento y deformación de las válvulas y que ocasione granulomas perivasculares pequeños en el miocardio, cuerpos de Aschoff, que finalmente son reemplazados por tejido cicatrizal. La velocidad de hidrotrosedimentación, las concentraciones hídricas de transaminasas, los electrocardiogramas y otras pruebas se utilizan para valorar la actividad reumática. La fiebre reumática tiene una notable tendencia a reactivarse por infecciones estreptocócicas recidivantes, en tanto que la nefritis no. El primer ataque de fiebre reumática por lo general produce solo una leve lesión cardíaca, la que no obstante se incrementa con cada ataque subsiguiente. Por tanto, es importante proteger a estos pacientes de las infecciones recidivantes por estreptococos piógenes mediante la administración profiláctica de penicilina. Pruebas diagnósticas de laboratorio muestras. Las muestras que se obtienen dependen de las características de la infección estreptocócica. Se obtiene óxido exudado faríngeo y pus o sangre para el cultivo. Se obtiene suero para las determinaciones de anticuerpos. El frotis de pus a menudo muestran cocos individuales o pares más que cadenas definidas. Los cocos a veces son gram negativos, pues los microorganismos ya no son viables y han perdido su capacidad para retener el colorante azul, violeta cristal y ser gram positivos. Si los frotis de pus muestran estreptococos, pero los cultivos no logran desarrollar el microorganismo, se debe sospechar microorganismos anaerobios. Los frotis de exudados faríngeo pocas veces contribuyen al diagnóstico, pues siempre están presentes en estreptococos viridans y tienen el mismo aspecto que los estreptococos del grupo A en los frotis teñidos. Cultivo. Las muestras en las que se sospecha que hay estreptococos se cultivan en placas de agar sangre. Si se sospechan anaerobios, también se debe inocular medios anaerobios adecuados. La incubación en CO2 al 10% a menudo acelera la hemólisis. Colocar el inóculo dentro de cortes profundos en el agar sangre tiene un efecto similar, pues el oxígeno no se difunde fácilmente a través del medio hasta los microorganismos que se encuentran en la profundidad, y es el oxígeno el que inactiva la estreptolicina O. Los cultivos desarrollarán estreptococos hemolíticos del grupo A, por ejemplo en la septicemia, al cabo de horas o de algunos días. Determinados estreptococos hemolíticos alfa y enterococos pueden desarrollarse con lentitud, de manera que los hemocultivos en los casos de endocarditis sospechada a veces no son positivos durante algunos días. El grado y la clase de hemólisis y el aspecto de la colonia ayuda a ubicar a un microorganismo en un grupo definido. Se puede identificar a estreptococos pyogenes mediante pruebas rápidas específicas para la presencia del antígeno específico del grupo A y mediante la prueba de PCR. Los estreptococos que corresponden al grupo A se identifican de manera presuntiva por la inhibición del desarrollo de la bacitracina, pero esto solo debe utilizarse cuando no se disponga de pruebas más definitivas. Pruebas de detección de antígenos. Se dispone de varios equipos comerciales para la detección rápida de antígeno estreptocócico del grupo A partir de exudados faringios. Estos equipos utilizan métodos enzimáticos o químicos para extraer el antígeno del frotis, luego utilizan pruebas de inmunoanálisis enzimático, Enzyme Immunoanálisis, o de aglutinación para demostrar la presencia del antígeno. Las pruebas pueden concluirse minutos a horas después de la obtención de la muestra. Tienen una sensibilidad de 60-90%, lo que depende de la prevalencia de la enfermedad en la población, y tienen una especificidad de 98-99% cuando se comparan con los métodos de cultivo. Pruebas serológicas. Se puede calcular una elevación del título de anticuerpos contra muchos antígenos estreptocócicos del grupo A. Tales anticuerpos comprenden ASO, sobre todo en caso de enfermedad respiratoria, anti-DNasa y anti-aluradiasa, sobre todo en las infecciones de la piel, anti-streptocinasa, anticuerpos anti-M específicos y otros más. De estos, el más simplemente se utiliza es el título anti-ASO. Inmunidad. La resistencia contra las enfermedades estreptocócicas específicas del grupo M. Por consiguiente, un hospedador que se ha restablecido tras la infección de estreptococo del grupo A de tipo M es relativamente inmune a la reinfección por el mismo tipo, pero completamente susceptible a la infección por otro tipo M.
Se pueden demostrar anticuerpos anti-M específicos con una prueba que aprovecha el hecho de que los estreptococos rápidamente son destruidos después de la fagocitosis. La proteína M interfiere en la fagocitosis, pero en presencia de anticuerpos específicos contra un tipo de proteína M, los estreptococos son destruidos por los leucocitos humanos. El anticuerpo contra la streptolicina O se presenta después de una infección. Bloquea la hemólisis ejercida por la streptolicina O, pero no indica inmunidad. Los títulos altos, de más de 250 unidades, indican infecciones recientes o repetidas y se encuentran más a menudo en personas reumáticas que en quienes tienen infecciones estreptocócicas sin complicaciones. Tratamiento: todos los microorganismos de la especie de Streptococcus pyogenes son susceptibles a la penicilina G y la mayoría es susceptible a la eritromicina. Algunos son resistentes a la tetraciclina. Los antimicrobianos no tienen ningún efecto sobre la glomerulonefritis y la fiebre reumática establecidas. Sin embargo, en las infecciones estreptocócicas agudas se debe hacer todo lo posible para erradicar con rapidez los estreptococos del paciente, eliminar el estímulo antigénico antes del día 8 y por tanto prevenir la enfermedad postestreptocócica. Las dosis de penicilina o eritromicina que producen concentraciones eficaces en los tejidos durante 10 días suelen lograr esto. Los antimicrobianos también son muy útiles para prevenir la reinfección por estreptococos hemolíticos beta del grupo A en los pacientes con fiebre reumática. Epidemiología, prevención y control. Aunque los seres humanos pueden ser portadores asintomáticos de estreptococos pyogenes en la nasofaringe o perineo, el microorganismo se debe considerar importante si se detecta mediante el cultivo u otros medios. La fuente final de estreptococos del grupo A es una persona que alberga estos microorganismos. El individuo puede tener una infección clínica o asintomática, o puede ser un portador que distribuye los estreptococos directamente a las demás personas a través de gotículas del sistema respiratorio o por la piel. Las secreciones nasales de una persona que alberga estreptococos pyogenes son la fuente más peligrosa de diseminación en estos microorganismos. Muchos otros estreptococos vírida o enterococos, son miembros de la microflora normal del cuerpo humano. Producen enfermedad solo cuando se establecen en partes del cuerpo donde normalmente no ocurren, por ejemplo válvulas cardíacas. Para prevenir tales accidentes, sobre todo en el curso de los procedimientos quirúrgicos realizados en los sistemas respiratorio, digestivo y urinario, que producen bacteriema temporal, a menudo se administran en forma profiláctica antimicrobianos a las personas con anomalías conocidas de las válvulas cardíacas y a quienes tienen válvulas o articulaciones protésicas. Los procedimientos de control se dirigen principalmente a la fuente humana. Detección y tratamiento antimicrobiano inicial de infecciones respiratorias y cutáneas por estreptococos del grupo A. La erradicación rápida de estreptococos de infecciones iniciales evita de manera eficaz la presentación de la enfermedad postestreptocócica. Para esto es necesario el mantenimiento de las concentraciones adecuadas de penicilina en los tejidos durante 10 días. Por ejemplo, penicilina G benzatínica administrada una vez por vía intramuscular. La eritromicina es un fármaco alternativo, aunque algunas cepas de estreptococos pyogenes son resistentes. Quimoprofilaxis antiestreptocócica en las personas que han padecido un ataque de fiebre reumática. Esto implica administrar una inyección de penicilina G benzatínica por vía intramuscular cada 3 a 4 semanas o penicilina sulfonamida por vía oral diariamente. El primer ataque de fiebre reumática pocas veces produce lesión cardíaca importante. Sin embargo, tales personas son muy susceptibles a las reinfecciones por estreptococos que desencadenan recaídas de actividad reumática y dan origen a la lesión cardíaca. La quimoprofilaxis entre las personas, sobre todo en niños, debe continuarse durante años. No se utiliza la quimoprofilaxis en la glomerulonefritis debido al pequeño número de tipos de estreptococos nefritógenos. Una excepción pueden ser los grupos de familias con una elevada tasa de nefritis postestreptocócica. Erradicación de estreptococos pyogenes de los portadores. Esto es muy importante cuando los portadores están en zonas como salas obstétricas, quirófanos, aulas o salas de recién nacidos. Lamentablemente suele ser difícil erradicar estreptococos hemolíticos beta de portadores permanentes y en ocasiones los individuos tienen que alejarse de zonas sensibles por algún tiempo. Estreptococos agalactiae. Estos son los estreptococos del grupo B. Es característico que sean hemolíticos beta y que produzcan zonas de hemólisis que solo son un poco mayores que las colonias, 1 a 2 milímetros de diámetro. Los estreptococos del grupo B producen hidrólisis del hipurato de sodio y una respuesta positiva en la llamada prueba de Camp. Christine Atkins Munch Peterson. Los estreptococos del grupo B son parte de la microflora vaginal normal y de la porción baja del tubo digestivo. En 5-25% de las mujeres, las infecciones estreptocócicas del grupo B durante el primer mes de vida puede presentarse como septicemia fulminante, meningitis o síndrome de dificultad respiratoria. La ampicilina intravenosa administrada a las madres que son portadoras de estreptococos del grupo B que están en trabajo de parto evita la colonización de sus lactantes y la enfermedad por estreptococos del grupo B. Las infecciones por estreptococos del grupo B están aumentando en personas adultas no embarazadas. Dos poblaciones que están aumentando, es decir, los ancianos y los hospedadores inmunodeprimidos, son los que tienen más riesgo de enfermedad invasiva. Los factores predisponentes comprenden diabetes mellitus, cánceres avanzadas, cirrosis hepática, tratamiento con corticosteroides, infección por VIH y otros estados de inmunodeficiencia.
Las bacterias, las infecciones de la piel y los tejidos blandos, las infecciones respiratorias y las infecciones generales urinarias en un orden de frecuencia descendente constituyen las principales manifestaciones clínicas. Grupos C y G. Estos estreptococos a veces se presentan en la zoonofaringe, pueden causar faringitis, sinusitis, bacteriemia o endocarditis. A menudo tienen aspecto de estreptococos piógenes del grupo A en medio de agar sangre y son hemolíticos beta. Se identifican por las reacciones con antisueros específicos por los grupos C o G. Estos estreptococos del grupo G tienen hemolicinas y pueden tener proteínas M análogas a las estreptococos piógenes del grupo A. Estreptococos del grupo D. Los estreptococos del grupo D recientemente han experimentado cambios taxonómicos. Existen 8 especies en este grupo, muchas de las cuales no causan infecciones en el ser humano. El grupo de Streptococcus bovis tiene gran importancia para la enfermedad humana y se clasifica además en biotipos, clasificación antigua, que tienen importancia epidemiológica y en tiempos más recientes en 4 complejos de DNA. Las especies animales en el grupo bovis se han asignado a la especie S. equinus, complejo de DNA1. Las cepas de biotipo 1 en complejo de DNA2, fermenta manitolia y en la actualidad se designan como Streptococcus galolyticus, subespecie Galolyticus. Este microorganismo produce endocarditis humana y a menudo se relaciona epidemiológicamente con carcinoma de colon. Streptococcus bovis del biotipo 2 se divide en dos subtipos, biotipo 2.1, ahora llamado Streptococcus infantarius, subespecie coli, que también produce endocarditis, y biotipo 2.2, ahora llamado Galolyticus, subespecie pasteurianus, que produce no solo endocarditis, sino también bacteriemia e infecciones del sistema urinario. Las bacteriemias por el tipo 2 a menudo se relacionan con fuentes biliares y con menos frecuencia con endocarditis. Por último, el complejo DNA4 tiene una especie S-lactolyticus. Todos los estreptococos del grupo D son no hemolíticos y PGR negativos. Se desarrollan en presencia de bilis e hidrolizan esculina. Positivos para bilis y esculina, pero no crecen cloruro de sodio al 6.5%, son parte de la microflora intestinal normal. Grupo de Streptococcus anginosus. Otros nombres de especies del grupo S. Anginosus son S. constellatus y S. intermedios. A veces se designan como el grupo de Streptococcus milleri. Estos estreptococos son parte de la microflora normal. Pueden ser hemolíticos beta, alfa o no hemolíticos. El grupo de S. anginosus comprende estreptococos hemolíticos beta que forman colonias diminutas, menos de 0.5 milímetros de diámetro, y reaccionan con anticeros de los grupos A, C o G, y todos los estreptococos hemolíticos beta del grupo F. Los que corresponden a los grupos A son PGR negativos. Streptococcus anginosus es positivo en la prueba de Voges-Proskauer. Se puede clasificar como Streptococcus viridans. Streptococos del grupo N. Pocas veces se detectan en enfermedades humanas, pero producen coagulación normal, leche cortada de la leche. Streptococos de los grupos E, F, G, H, Y, K, A, O. Estos streptococos se presentan principalmente en animales. Una de las múltiples especies de streptococos del grupo G, S, canis, puede causar infecciones cutáneas en los perros, pero pocas veces infectan al ser humano. Otras especies de streptococos del grupo G infectan al ser humano. Streptococcus viridans. Los Streptococcus viridans comprenden Streptococcus mitis, S. mutans, S. salivarius, S. sanguis y otros. Suelen ser hemolíticos alfa, pero en ocasiones no son hemolíticos. Su multiplicación no se inhibe por autoquina y los cloranos no son solubles en bilis de oxicolato. Los Streptococcus viridans son los miembros más frecuentes de la microflora normal del aparato respiratorio alto y son importantes para la salud de las mucosas de este sistema. Pueden llegar a la circulación sanguínea como resultado de traumatismo y son una causa principal de endocarditis en las válvulas cardíacas anormales. Algunos Streptococcus viridans, por ejemplo S. mutans, sintetizan grandes polisacáridos como dextranos o levanos a partir de sacarosa y contribuyen en grado importante a la patogenia de la caries dental. En el curso de la bacteriemia, los Streptococcus viridans, los neumococos o los enterococos pueden establecer en válvulas cardíacas normales o previamente deformadas, produciendo endocarditis aguda. La destrucción rápida de las válvulas a menudo desencadena insuficiencia cardíaca mortal en cuestión de días o semanas, o a menos que se pueda insertar una prótesis durante el tratamiento antimicrobiano. La endocarditis subaguda a menudo afecta a las válvulas anormales, anomalías congénitas y lesiones reumáticas o ateroscleróticas. Aunque cualquier microorganismo que llega a la circulación sanguínea se puede establecer en lesiones trombóticas que se desarrollan en el endotelio lesionado a consecuencia de alteraciones circulatorias. Lo más frecuente es que la endocarditis subaguda la originen miembros de la microflora normal del aparato respiratorio o del tubo digestivo accidentalmente llegan a la sangre. Después de la extracción dental, por lo menos 30% de los pacientes tienen una bacteriemia por Streptococcus viridans. Estos estreptococos, por lo general, los miembros más prevalentes de la microflora respiratoria alta, también son la causa frecuente de endocarditis bacteriana subaguda. Los estreptococos del grupo D, Enterococcus S. bovis, Enterococos y S. bovis, también son causas frecuentes de endocarditis subaguda.
Alrededor del 5 al 10% de los casos se deben a enterococos que se originan en el intestino o en las vías urinarias. La lesión tiene una evolución lenta y un determinado grado de cicatrización acompaña a la inflamación activa. Las vegetaciones constan de fibrinas, plaquetas, eritrocitos y bacterias adheridos a las valvas. La evolución clínica es gradual, pero la enfermedad siempre resulta mortal en los casos no tratados. El cuadro clínico característico comprende fiebre, anemia, debilidad, un soplo cardíaco, fenómenos embólicos, esplenomegalia y lesiones renales. Los estreptococos y los enterococos hemolíticos alfa tienen una susceptibilidad variable a los antimicrobianos, sobre todo en la endocarditis bacteriana. Son útiles las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos para determinar cuáles fármacos se pueden utilizar en el tratamiento óptimo. Los aminoglucósidos a menudo aumentan la intensidad de la acción bactericida de la penicilina sobre los estreptococos, en particular los enterococos. Estreptococos nutricionalmente variables. Los estreptococos nutricionalmente variables, antes denominados estreptococos defectivos, estreptococos adyacentes y especies adicionales en la actualidad se clasifican en el género Abiotrophia y el género Granulicatela. También se han conocido como estreptococos nutricionalmente deficientes y estreptococos dependientes de piridoxal. Necesitan piridoxal o cisteína para desarrollarse en agar sangre o multiplicarse como colonias satélites en torno a colonias de estafilococos de otras bacterias. La complementación sistemática del agar sangre con piridoxal permite el aislamiento de estos microorganismos. Suelen ser hemolíticos alfa, pero es posible que no sean hemolíticos. Forman parte de la microflora normal y en ocasiones produce bacteriemia o endocarditis y se pueden detectar en abscesos cerebrales y en otras infecciones. Desde la perspectiva clínica son muy parecidos a los estreptococos viritas. Peptoestreptococos. Estos estreptococos se desarrollan solo en condiciones anaerobias o microaerofílicas y producen en forma de hemolicina. Son parte de la microflora normal de la boca, las vías respiratorias altas, el intestino y el aparato genital femenino. A menudo participan con muchas otras especies de bacterias en infecciones anaerobias mixtas. Estas infecciones pueden ocurrir en heridas en la mama, en la endometritis puerperal, tras la perforación de una víscera abdominal, en el cerebro o en la supuración crónica de pulmón. El pus suele tener un olor fétido. Streptococcus pneumoniae. Los neumococos, Streptococcus pneumoniae, son diplococos gram positivos a menudo de forma de lanceta o dispuestos en cadenas. Poseen una cápsula de polisacárido que permite la tipificación con antisueros específicos. Los neumococos rápidamente experimentan lisis por compuestos con actividad en la superficie, lo cual probablemente elimina o inactiva los inhibidores de las autolisinas de la pared celular. Los neumococos son residentes normales de las vías respiratorias altas de 5 a 40% de los seres humanos y pueden causar neumonía, sinusitis, otitis, bronquitis, bacteriemia, meningitis y otros procesos infecciosos. Morfología e identificación. Microorganismos típicos. Los típicos diplococos gram positivos en forma de lanceta suelen detectarse en muestras de cultivos recientes. Aquí Streptococcus pneumoniae en esputo, que se observa como diplococos gram positivos en forma de lanceta. Los núcleos en degeneración de las células polimorfonucleares son las formaciones rojas irregulares, más oscuras de gran tamaño. Hay moco y residuos amorfos en el fondo, aumento del original por 1000. En esputo o en pus se observan cocos individuales o cadenas. Con la edad los microorganismos rápidamente se vuelven gram negativos y tienden a experimentar lisis espontánea. La autólisis de neumococos se intensifica considerablemente por compuestos con actividad en la superficie. La lisis de neumococos ocurre en el término de algunos minutos cuando se añade bilis oxidada 10% o desoxicolato de sodio 2% a un caldo de cultivo o suspensión de microorganismos a un pH neutral. Los estreptococos viridanos no experimentan lisis, por tanto fácilmente se distinguen de los neumococos. En medios sólidos, la multiplicación de los neumococos se inhibe alrededor de un disco de optoquina. Los estreptococos viridanos no son inhibidos por la optoquina. Otros puntos para la identificación son la virulencia casi uniforme de los ratones cuando se inyectan dentro del peritoneo y la prueba de hinchazón de la cápsula o reacción de tumefacción capsular. Cultivo. Los neumococos forman pequeñas colonias redondas al principio en forma de cúpula y más tarde se desarrollan una meseta central con un borde elevado. Los neumococos son hemolíticos alfa en agar sangre. Su multiplicación se intensifica mediante CO2 al 5 a 10%. Características de crecimiento. La mayor parte de la energía se obtiene de la fermentación de glucosa que se acompaña de la rápida producción de ácido láctico, lo cual limita la multiplicación. La neutralización de caldos de cultivo con alcalía a intervalos producen desarrollo masivo. Variación. Las cepas de neumococos que producen grandes cantidades de cápsulas forman colonias mucoides de gran tamaño. La producción de la cápsula no es esencial para el desarrollo
en agar y por tanto toda la producción se pierde después de un pequeño número de subcultivos. Sin embargo, los neumococos producirán de nuevo cápsula y tienen una mayor virulencia si se inyecta en ratones. Estructura antigénica. Estructuras componentes. La pared celular del neumococo tiene peptidoglicano y ácido teicoico, al igual que otros estreptococos. El polisacárido capsular se une en forma covalente con el peptidoglicano y con el polisacárido de la pared celular. El polisacárido capsular es inmunitariamente distinto para cada uno de los más de 90 tipos. Reacción de tumefacción capsular. Cuando los neumococos de determinado tipo se mezclan con suero antipolisacárido específico del mismo tipo o con antisuero polivalente, en un portaobjetos la cápsula se hincha notablemente y los microorganismos se aglutinan por el enlace cruzado de los anticuerpos. Esta reacción es útil para la identificación rápida y para la tipificación de los microorganismos, ya sea en el esputo o en los cultivos. El antisuero polivalente, que contiene anticuerpos contra todos los tipos, omnisuero, es un buen reactivo para la determinación microscópica rápida de la presencia o ausencia de neumococos en esputo fresco. Patogenia. Tipos de neumococos. En los adultos, los tipos 1 a 8 son causa de casi 75% de los casos de neumonía neumocócica y más de la mitad de todos los decesos en la bacteriemia neumocócica. En los niños, los tipos 6, 14, 19 y 23 son las causas frecuentes. Producción de la enfermedad. Los neumococos producen la enfermedad por su capacidad para multiplicarse en los tejidos, no en la buena toxina de importancia. La virulencia del microorganismo depende de la cápsula, lo cual evita o retrasa la ingestión a cargo de los fagocitos. Un suero que contiene anticuerpos contra el polisacárido específico protege contra la infección. Si tal suero se absorbe con el polisacárido específico, pierde su potencia protectora. Los animales o los seres humanos inmunizados con un determinado tipo de polisacárido neumocócico después se vuelven inmunes a ese tipo de neumococo y poseen anticuerpos precipitantes y opsonizantes para este tipo de polisacárido. Pérdida de la resistencia natural. Dado que el 40-70% de los seres humanos en algún momento es portador de neumococos virulentos, la mucosa respiratoria normal debe poseer una gran resistencia natural contra el neumococo. Entre los factores que probablemente disminuyen esta resistencia y por tanto predisponen a la infección neumocócica están los siguientes: infecciones virales y de otro tipo del sistema respiratorio que lesionan las células de la superficie, acumulaciones anormales de moco, por ejemplo alergia, que protegen a los neumococos de la fagocitosis, obstrucción bronquial, por ejemplo atelectasia, y lesión del sistema respiratorio por irritantes que alteran su función mucociliar. Intoxicación por alcohol o fármacos que deprimen la actividad fagocítica, deprimen el reflejo de oxígeno y facilitan la broncoaspiración de sustancias extrañas. Dinámica circulatoria anormal, por ejemplo congestión pulmonar y insuficiencia cardíaca. Otros mecanismos, por ejemplo, de nutrición, debilidad general, anemia de drepanocítica, hipoesplenismo, nefrosis o déficit de complemento. Estas figuras inhibición de aptoquina y solubilidad en bilis de Streptococcus pneumoniae. Los microorganismos de Streptococcus pneumoniae fueron cultivados durante la noche en agar sangre de carnero al 5%. El disco de aptoquina, clorhidrato de etilhidrocupreína, OP, se colocó cuando se inoculó la placa. Los neumococos son hemolíticos alfa con una zona verde del agar alrededor de las colonias. La zona de inhibición alrededor del disco OP es más de 14 milímetros, lo que indica que los microorganismos son neumococos y no Streptococcus viridans. Se colocó una gota de solución de toxicolato bilis en el desarrollo durante la noche, justo a la derecha de la zona P del disco flecha. Después de unos 20 minutos a una temperatura ambiente, las colonias de neumococos se solubilizaron, solubles en bilis. B. El desarrollo de Streptococcus viridans al parecer es similar al de los neumococos, pero el de Streptococcus viridans no es inhibido por la aptoquina. C. Reacción de la tumefacción capsular de Streptococcus pneumoniae. Una pequeña cantidad de cultivo se mezcla con solución salina, antisueros contra el polisacárido de la cápsula y tinción de azul metileno. Después de la incubación a una temperatura ambiente durante una hora se observa la reacción en el microscopio. Los microorganismos están resaltados en azul claro. Una reacción positiva muestra aglutinados por el enlace cruzado de los anticuerpos y los neumococos. El efecto del halo alrededor de los neumococos es la tumefacción capsular evidente. Un control negativo no demostraría aglutinación o tumefacción de la cápsula. Anatomía patológica. La infección neumocócica produce un derrame de líquido de edema fibrinoso o celos alveolos seguido de eritrocitos y leucocitos, lo cual produce la consolidación de porciones del pulmón.
Muchos neumococos se encuentran en todo este exudado y pueden llegar a la circulación sanguínea a través del drenaje linfático de los pulmones. Las paredes alveolares se mantienen normalmente intactas durante la infección. Más tarde, los linfocitos mononucleares fagocitan en forma activa los residuos y esta fase líquida gradualmente se absorbe. Los neumococos son captados por los fagocitos y digeridos en el interior de la célula. Manifestaciones clínicas. El inicio de la neumonía neumocócica suele ser súbito, con fiebre, escalofríos y dolor pleural intenso. El esputo es similar al exudado alveolar y es característico que sea sanguinolento o de color rumbroso. En las primeras etapas de la enfermedad, cuando la fiebre es alta, se presenta bacteriemia en 10 al 20% de los casos. Con el tratamiento antimicrobiano, la enfermedad suele terminar rápidamente. Si se administran fármacos en las primeras etapas, se interrumpe el desarrollo de la consolidación. La neumonía neumocócica debe diferenciarse del infarto pulmonar, atelectasia, neoplasia, insuficiencia cardíaca congestiva y neumonía causada por muchas otras bacterias. El empiema pus en el espacio pleural es una complicación notable y requiere aspiración y drenaje. Desde el aparato respiratorio, los neumococos pueden llegar a otros lugares. Los senos paranasales y el oído medio son los que resultan más afectados. La infección a veces se extiende desde la apófisis mastoide hasta la meninges. La bacteria por neumonía se manifiesta por una tríada de complicaciones graves: meningitis, endocarditis y artritis séptica. Con el empleo inicial de quimioterapia, la endocarditis neumocócica aguda y la artritis se han vuelto poco frecuentes. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Se obtiene sangre para cultivo, líquido cefalorraquídeo y esputo para demostrar neumococos mediante frotis y cultivo. Las pruebas de anticuerpo en suero no son prácticas. Se debe analizar el esputo de diversas maneras. Frotis teñidos. Una película de esputo de color rojo arombroso en la tinción de Gram muestra microorganismos característicos, muchos neutrófilos, polimorfos nucleares y muchos eritrocitos. Pruebas de hinchazón de la cápsula. El esputo emulsificado fresco mezclado con antisuero produce hinchazón de la cápsula, reacción de tumefacción capsular para identificación de los neumococos. Cultivo. El cultivo se lleva a cabo con el esputo en agar sangre y se incuba en CO2 o una vasija con vela. También se toma un hemocultivo. Inmunidad. La inmunidad a la infección por neumococos es específica y depende tanto de los anticuerpos contra polisacárido capsular como de la función fagocítica intacta. Las vacunas pueden activar la producción de anticuerpos a polisacáridos capsulares. Tratamiento. Puesto que los neumococos son sensibles a muchos antimicrobianos, el tratamiento inicial por lo general logra restableciendo rápido y la respuesta de los anticuerpos al parecer tiene una participación muy reducida. La penicilina G es el fármaco de elección, pero en Estados Unidos 15% de los neumococos es resistente a penicilina, MIC, más de 2 microgramos por mililitro. Y casi 18% es moderadamente resistente, MIC 0.1 a 1 microgramo por mililitro. La penicilina G en dosis altas con MIC o de 0.1 a 2 microgramos por mililitro al parecer es eficaz en el tratamiento de la neumonía causada por neumococos, pero no sería eficaz para tratar meningitis originada por las mismas cepas. Algunas cepas resistentes a la penicilina son resistentes a la cefotaxima. También se presenta resistencia a la tetraciclina y a la eritromicina. Los neumococos se mantienen susceptibles a la vancomicina. Epidemiología, prevención y control. La neumonía neumocócica constituye casi 60% de todas las neumonías bacterianas. En el desarrollo de la enfermedad, los factores predisponentes, véase antes, son más importantes que la exposición al microorganismo infeccioso, y el portador sano es más importante para diseminar neumococos que el paciente enfermo. Es posible inmunizar a las personas con polisacáridos específicos. Estas vacunas probablemente confieren una protección de 90% contra la neumonía bacteriémica. En Estados Unidos está autorizada una vacuna de polisacárido que contiene 23 tipos. Esta vacuna es apropiada en personas ancianas, debilitadas o inmunodeficientes. Una vacuna conjugada neumocócica contiene polisacáridos capsulares conjugados con la proteína CRM197 de la difteria. Esta vacuna heptavalente se recomienda en todos los niños de 2 a 23 meses de edad para tratar de prevenir infecciones invasivas en algunos niños de 24 a 59 meses.